Ethan Cole nunca quiso que sucediera nada de eso. Tenía 29 años, era muy trabajador y aún estaba buscando su sitio en Benson & Gray Designs. Se trataba de una elegante empresa de arquitectura de Seattle, conocida por sus torres de cristal y por sus plazos aún más ajustados. Su jefe, Michael Benson, era el tipo de hombre que todos querían ser. Seguro de sí mismo y respetado, era el tipo de líder que nunca levantaba la voz porque nunca lo necesitaba. Lo tenía todo, o al menos eso parecía: éxito, poder y una esposa hermosa llamada Claire. Todos en la oficina hablaban de ella como si fuera una estrella de cine, elegante, amable e inalcanzable. Ethan nunca la había conocido hasta la noche de la gala benéfica de la empresa, un evento deslumbrante al que Michael no pudo asistir por un viaje de negocios. Claire acudió en su lugar con un vestido azul marino que dejó a todos los asistentes boquiabiertos por un momento. Ethan no tenía intención de hablar con ella, pero acabó sentándose en la misma mesa y la conversación fluyó con facilidad. Era cálida, curiosa y sorprendentemente divertida. Cuando él le habló de su amor por los edificios antiguos, ella sonrió y le contó que su abuela solía pintar casas con acuarelas. Esa sencilla historia dio pie a horas de charla, risas y darse cuenta de lo fácil que era olvidar quiénes se suponía que debían ser esa noche: la esposa del jefe y el arquitecto junior. Después de esa noche, Ethan pensó que se olvidaría de ella. Lo intentó, pero una semana después, Claire pasó por la oficina con café para todos. Era un gesto sencillo, propio de una persona amable. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se cruzaron a través de las puertas de cristal, Ethan supo que no se trataba solo de café. Se trataba de curiosidad, silenciosa, cautelosa, pero real. Ella le agradeció que le ayudara en el evento. Él notó que recordaba pequeños detalles que él había mencionado, como el proyecto en el que estaba trabajando o el nombre de la cafetería que le gustaba cerca de la oficina. Era una conversación trivial, lo suficientemente inocente para cualquiera que la observara, pero cada palabra iba acompañada de una pausa tácita, una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular. Durante las semanas siguientes, ella pasó más a menudo por la oficina, llevándole el almuerzo a Michael o ayudándole con una presentación de la empresa. A veces, Ethan la sorprendía mirándolo. A veces, ella lo sorprendía mirándola. Sus palabras seguían siendo educadas y mantenían la distancia adecuada, pero sus corazones ya habían cruzado la línea que fingían que no existía. La primera vez que ella le envió un mensaje, le pareció inofensivo. Era sobre un evento próximo, un mensaje que podía justificar fácilmente, pero la conversación no se detuvo ahí. Le preguntó por su trabajo, por su vida en la ciudad, por qué se quedaba hasta tan tarde con tanta frecuencia. Ethan respondió tratando de parecer despreocupado, pero cada respuesta le llevaba más tiempo porque no quería que la conversación terminara. Pronto, los mensajes se convirtieron en parte de sus noches, breves, sinceros y a veces demasiado cercanos a la verdad. Ella le dijo que echaba de menos los días en los que ella y Michael hablaban durante horas. Le dijo que últimamente sus conversaciones se habían convertido en horarios y actualizaciones de negocios. Ethan no sabía qué decir, pero se estremeció cuando ella admitió que se sentía invisible. Él entendía ese sentimiento, la soledad que se esconde detrás de las sonrisas educadas
y las largas jornadas laborales. A medida que pasaban las semanas, la conexión entre ellos crecía. Ya no se trataba de coqueteos o miradas furtivas, se trataba de sentirse comprendido. Ethan empezó a fijarse en pequeños detalles sobre ella, la forma en que hacía una pausa antes de enviar un mensaje, cómo sus palabras siempre tenían un toque de moderación, como si tuviera miedo de querer más. Una noche, cuando se quedó hasta tarde en la oficina, ella le envió un mensaje que lo cambió todo. «Me haces sentir vista, Ethan. Hacía mucho tiempo que no sentía eso». Las palabras eran sencillas, pero le llegaron directamente al corazón. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, sabiendo que responder significaría adentrarse en territorio peligroso. Podría haberlo ignorado y haber fingido que solo era un mensaje amable, pero no quería hacerlo porque, por primera vez en meses, quizá años, se sentía visto. A partir de ese momento, todo cambió. Sus conversaciones adquirieron un peso que no podían explicar, y cada encuentro fortuito se convertía en una pequeña tormenta de emociones silenciosas. Ethan empezó a quedarse hasta tarde, diciéndose a sí mismo que era por trabajo, pero en realidad era porque no quería perder la oportunidad de verla. Claire, por su parte, intentaba mantener la distancia, pero siempre encontraba una excusa para acercarse a preguntarle algo sobre un diseño, una taza de café, un silencio compartido que decía más que las palabras. Aún no era amor. No era el tipo de amor sobre el que se escriben canciones. Pero era real, un anhelo envuelto en cautela, una chispa oculta bajo el cuidadoso ritmo de la vida cotidiana. Ethan intentaba convencerse de que era inofensivo, de que solo eran dos personas que encontraban consuelo en comprenderse mutuamente. Sin embargo, por la noche, cuando las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana de su apartamento, recordaba los momentos que habían pasado juntos. La risa suave, la forma en que sus ojos se detenían cuando se despedían. Sabía que estaba al borde de algo que podía cambiarlo todo. Sin embargo, la verdad era que no quería dar un paso atrás, ya que cada mensaje, cada mirada y cada palabra no dicha hacían que su mundo se sintiera más vivo que nunca. Así, el secreto entre ellos no comenzó con una confesión o una promesa, sino con un sentimiento silencioso que ninguno de los dos podía ignorar. Una conexión que creció en las sombras de las noches tardías y los pequeños gestos. En una ciudad que nunca dormía, y con corazones que tampoco podían hacerlo. Ninguno de los dos sabía a dónde les llevaría, pero ambos entendían una cosa. Habían cruzado una línea de la que no podían volver atrás. Habían cruzado una línea de la que no podían volver atrás. Y, en lo más profundo de su ser, tanto Ethan como Claire lo sabían. El principio de algo que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y ellos mismos. Ethan intentó concentrarse en su trabajo, pero la presencia de Claire se había instalado en lo más profundo de él, silenciosa pero constante, como el leve murmullo de la música de fondo en todo momento. Pasaron semanas después de su primer intercambio, y lo que comenzó como una pequeña charla empezó a cobrar vida propia. Ella se pasaba por la oficina con simples excusas. Comprobar la agenda de su marido, dejar archivos o traer café para el equipo. Pero siempre había algo tácito entre ellos, una tensión que ninguno de los dos quería nombrar.
Ethan se repetía a sí mismo que era inofensivo, que solo estaba siendo amable, pero sabía que esperaba sus visitas. Sabía que los días se hacían más largos cuando ella no venía. Claire, elegante y serena, nunca cruzaba una línea visible. Nunca le tocaba la mano ni decía palabras que pudieran usarse en su contra. Sin embargo, la calidez de su voz cuando pronunciaba su nombre llenaba cada momento cotidiano de algo frágil y hermoso. Las noches se convirtieron en su lugar de encuentro tácito. Ethan se quedaba en la oficina más tiempo del necesario, trabajando en diseños que no requerían perfección, fingiendo que se concentraba en los planos. A veces oía el suave clic del ascensor y sin mirar, sabía que era ella. Ella le traía una taza de té o simplemente se sentaba frente a él, con los dedos rozando el borde del escritorio y los ojos llenos de tranquila curiosidad. Hablaban de todo, menos de lo que estaba surgiendo entre ellos, de viajes, de lo tranquila que parecía Seattle bajo la lluvia, de la presión de vivir una vida que parecía perfecta desde fuera. Claire hablaba de lo distante que era Michael, de cómo compartían un hogar pero no una vida. Él la escuchaba sin juzgarla, solo comprendiéndola, y eso la hacía abrirse aún más. No era la lástima lo que le atraía de ella, era el reconocimiento. Él también había conocido la soledad, esa soledad que no grita, sino que permanece en silencio. Una tarde lluviosa, con el aire oliendo a pavimento mojado y café frío, Ethan finalmente le hizo la pregunta que llevaba semanas reprimiendo. ¿Por qué sigues viniendo aquí, Claire? Su voz era tranquila, pero transmitía todo lo que no se había dicho. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró y en su mirada había una verdad que ninguno de los dos podía ocultar ya. Porque este es el único lugar donde no me siento invisible, respondió en voz baja. Esas palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, más pesadas que cualquier otra cosa que ella le hubiera dicho antes. Ethan no respondió. No podía. Solo asintió con la cabeza, sintiendo una mezcla de culpa y ternura en su interior. A partir de esa noche, algo cambió. Sus conversaciones adquirieron un tono más profundo, el que surge de la vulnerabilidad compartida. No hablaban de amor ni de promesas, simplemente dejaban que su conexión existiera. Era indefinida, pero innegable. Cada pequeña interacción se convirtió en un momento cargado de emoción silenciosa. Sentían emoción silenciosa cuando sus manos se rozaban al pasar un bolígrafo, cuando ella se reía de su humor seco o cuando lo miraba como si viera algo familiar. Todo eso se sentía como segundos robados de un mundo que no les pertenecía. Ethan sabía que aquello era peligroso. Ella era la mujer de su jefe y él lo tenía todo que perder si alguien se enteraba. Pero también sabía que hay cosas que no se pueden razonar. A veces el corazón no pide permiso, simplemente elige. Claire comenzó a aparecer en sus pensamientos, incluso cuando él no intentaba pensar en ella. Su voz resonaba en su mente cuando caminaba por la ciudad de regreso a casa. Su risa lo acompañaba cuando se servía el café de la mañana y su ausencia se imponía a cualquier ruido de su alrededor. Entonces, llegó el momento en que desapareció por completo la línea invisible entre ellos. No fue nada dramático, ni siquiera fue planeado. Ella vino a la oficina una noche,
después de que Michael se fuera de viaje de negocios. Llovía con fuerza fuera y las luces de la ciudad se veían borrosas a través de las ventanas. Se paró cerca de su escritorio con el abrigo mojado y una expresión distante. «No debería estar aquí», dijo en voz baja. Ethan quería decirle que se fuera, pero en cambio preguntó, «¿Entonces, por qué estás aquí?» Ella no respondió, solo lo miró y durante un largo rato permanecieron en silencio. No hubo confesiones ni promesas, solo la comprensión de que lo que sentían ya no podía ignorarse. A partir de esa noche, todo parecía diferente. No hablaron de lo que había cambiado, pero se notaba en la forma en que se miraban y en la suavidad de sus voces. En las pausas cuidadosas que llenaban sus conversaciones, Ethan comenzó a percibir el mundo de otra manera. Los colores parecían más vivos, los días más largos y las noches más tranquilas. Sin embargo, bajo toda esa belleza se escondía el miedo. Secretos como el suyo no tenían un lugar seguro donde vivir. Empezó a fijarse en cómo hablaba Michael de Claire, en la preocupación que se percibía en su voz y en las preguntas que no hacía. Ethan sabía que solo era cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Claire también lo intuía. Se volvió más callada y cautelosa. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarse, volvía a sentirse atraída. No era el amor tal y como lo entiende la gente, ruidoso y seguro. Era silencioso, tierno y lleno de contradicciones. Ambos sabían que no podía durar, pero ninguno de los dos podía dejarlo marchar. La conexión que compartían iba más allá de su elección. Era como si se hubieran visto inmersos en una historia que no pretendían escribir, una historia que era hermosa y peligrosa a la vez. Cada día que pasaba traía consigo más peso, más riesgo y más emociones que no podían contener. Ya no eran solo dos personas unidas por las circunstancias. Se habían convertido en parte de algo que vivía en susurros, en miradas furtivas y en la pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo podría permanecer oculto un secreto así antes de que el mundo que los rodeaba comenzara a desmoronarse? El tranquilo ritmo que habían construido comenzó a desmoronarse cuando los mensajes de Claire cambiaron. Ethan notó al principio la distancia en su tono, las respuestas más breves y las excusas que no parecían propias de ella. Durante días, esperó a que le enviara mensajes como solía hacerlo para volver a llenar el silencio de calidez, pero no hubo nada. El espacio vacío donde antes estaban sus palabras pesaba más que cualquier cosa que ella hubiera dicho jamás. Se dijo a sí mismo que ella estaba ocupada y que Michael podría estar más presente. Pero un pensamiento frío comenzó a crecer dentro de él. Algo iba mal. Una semana más tarde, todo quedó claro cuando su teléfono vibró con un mensaje del asistente de Michael, quien le pedía que se reuniera en la oficina de Benson a primera hora del lunes por la mañana. A Ethan se le encogió el corazón. Michael rara vez le llamaba de forma indirecta y nunca había enviado a un asistente. Durante todo el fin de semana, intentó mantener la calma y convencerse a sí mismo de que tendría que ver con el trabajo. Sin embargo, en el fondo sentía que se acercaba la verdad. Cuando entró en la oficina el lunes, Michael no estaba allí. En su lugar, Claire estaba de pie junto a la gran ventana con vistas a la ciudad. Parecía tranquila, pero diferente, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir.
Tenía las manos entrelazadas delante de ella y no sonrió al verlo. Ethan se quedó paralizado, sin saber qué decir. El silencio se prolongó entre ellos hasta que ella finalmente habló, con voz baja y cautelosa. Ethan, Michael sabe que algo ha cambiado. Todavía no lo sabe, pero lo sospecha. Todavía no, pero lo siente. Las palabras le impactaron más de lo que esperaba. Sintió que se le oprimía el pecho y le invadió una oleada de pánico. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja, con la voz apenas firme. Clark se volvió hacia él con los ojos suaves, pero llenos de preocupación. Paramos, dijo simplemente. Antes de que todo se rompa, Ethan quería estar de acuerdo, asentir con la cabeza y decir que era lo correcto. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron sinceras y dolorosas. ¿De verdad puedes parar? Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia su escritorio con los tacones, haciendo un suave clic contra el suelo. No lo sé, susurró. Me repito una y otra vez que solo era soledad, que no significaba nada. Pero luego pienso en ti, dijo, y se detuvo, sacudiendo la cabeza como si intentara liberarse de sus propias emociones. Me haces sentir viva de nuevo, Ethan, pero ambos sabemos que esto no puede continuar. Él quería acercarse a ella para decirle que lo que sentían no era solo soledad, que era real, pero algo en su mirada le dijo que ella ya había tomado una decisión. Había miedo allí, no solo de ser descubierta, sino de perder la vida que había construido. Michael me ama, dijo de repente, casi como si se lo estuviera recordando a sí misma. No es un mal hombre, solo está ausente. Ethan asintió lentamente, aunque en su interior luchaba contra la verdad que ella estaba diciendo. Quería creer que lo que tenían era diferente, que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Pero incluso él sabía que no estaba hecho para este mundo. Entonces, ella sacó un trozo de papel doblado de su bolso. Escribí algo, dijo en voz baja. Algo que no podía decir en voz alta. Lo colocó sobre su escritorio y se dirigió a la puerta. Antes de irse, lo miró con lágrimas en los ojos. Por si sirve de algo, fuiste la primera persona en mucho tiempo que me hizo sentir vista. No lo olvidaré. Y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de ella y Ethan tardó mucho tiempo en poder moverse. Cuando finalmente desdobló la nota, vio que las palabras eran sencillas, pero profundas. A veces, el corazón necesita algo que no puede conservar. Por favor, compréndelo. Los días siguientes fueron como caminar entre la niebla. La oficina parecía igual, la gente hablaba igual, pero todo había cambiado para Ethan. A veces seguía viéndola en los pasillos, siempre era educada y serena, pero sus ojos nunca se posaban en él durante mucho tiempo. Era como si volvieran a ser desconocidos, dos personas que fingían que su historia nunca había sucedido. Intentó sumergirse en el trabajo, pero cada línea que dibujaba en el papel le recordaba a ella. Cada momento de silencio resonaba con su voz. Las noches se volvían más difíciles, el silencio era demasiado ensordecedor y los recuerdos demasiado vívidos. Quería odiarla por haber terminado con él, pero lo único que sentía era un profundo y doloroso respeto. Ella había hecho lo que él no había tenido fuerzas para hacer. Una tarde, Michael regresó de un viaje y convocó una reunión. Ethan evitó mirarlo, aterrorizado por si su rostro delataba algo,
pero Michael parecía tranquilo e incluso amistoso. Agradeció al equipo su duro trabajo y anunció los planes para un nuevo proyecto. Por un momento, Ethan casi creyó que el peligro había pasado. Sin embargo, cuando terminó la reunión, Michael le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja: «Has hecho un buen trabajo, Ethan. Claire ha mencionado tu nombre varias veces. Dice que últimamente has sido de gran ayuda». Ethan se quedó paralizado. Las palabras eran amables, pero el tono tenía matices. No era acusatorio, sino cauteloso. Forzó una sonrisa, le dio las gracias y salió de la sala con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esa noche, Ethan se sentó en su apartamento contemplando las luces de la ciudad. Reflexionó sobre cómo algo que había comenzado de forma tan sencilla se había convertido en aquello. Un secreto que pesaba sobre 3 vidas, demasiado pesado para llevarlo y demasiado profundo para olvidarlo. Sabía que no podía deshacer lo sucedido. La verdad ya estaba ahí fuera, aunque aún no había salido a la luz por completo. El silencio de Claire ya no era solo distancia, era una protección para ambos. Entonces se dio cuenta de que el amor, o lo que habían compartido, no siempre consistía en permanecer juntos. A veces, consistía en dejar marchar a alguien antes de que todo a tu alrededor ardiera. Aún así, cuando cerraba los ojos, la veía de pie junto a la ventana. La luz del sol se derramaba sobre su rostro mientras pronunciaba aquellas palabras que lo habían acabado todo. «Lo dejamos, antes de que todo se rompa», se preguntaba si lo decía en serio. Se preguntaba si realmente había dejado de pensar en él, pero en el fondo sabía la verdad. Algunas conexiones no se desvanecen, simplemente sobreviven en silencio en los rincones del corazón, esperando un momento que nunca llegará. Y, mientras Ethan estaba allí sentado, rodeado por el bullicio de la ciudad, finalmente comprendió que los finales no siempre son ruidosos. A veces, solo son un susurro de lo que una vez se sintió demasiado real como para olvidarlo. Pasó un mes antes de que Ethan volviera a saber de Claire. El silencio entre ellos se había vuelto pesado y definitivo. Había intentado seguir adelante, perderse en el trabajo, dejar de mirar el teléfono cada pocos minutos, dejar de imaginar su voz en la quietud de su apartamento. Pero, por muchas horas que se sumergiera en diseños y planos, su recuerdo permanecía. No la había visto en la oficina desde aquel día en la oficina de Michael y una parte de él se preguntaba si se habría ido para siempre. Se dijo a sí mismo que era mejor así. No más secretos, no más miedo. Aún así, cuando una tarde su teléfono se iluminó con su nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. El mensaje era breve, casi irreal. Le conté todo a Michael. Ethan lo leyó una y otra vez, esperando haberlo malinterpretado, pero las palabras no cambiaban. Durante un momento no pudo respirar. Imaginó ira, confrontación, el fin de su trabajo, el fin de todo por lo que había luchado. Entonces apareció otro mensaje. No estaba enfadado, estaba triste. Dijo que lo sabía. Quiere hablar. Los 3. Ethan se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente la pantalla. Le pasaron por la cabeza una docena de pensamientos. ¿Debería ir? ¿Debería huir? ¿Debería siquiera responder? Pero el último mensaje de Claire lo mantuvo quieto. «Por favor, ven. Es hora de terminar con esto, ¿no?» No durmió esa noche.
Cuando llegó la mañana, la ciudad parecía diferente, más tranquila, más fría, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pasó el día intentando concentrarse en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. Por la tarde, entró en la cafetería que Claire había elegido, donde solían parar después de los eventos de la oficina. El lugar donde se detuvieron una vez para tomar un café y acabaron pasando 2 horas riéndose y charlando. Ahora ese lugar sería el punto de partida. Michael ya estaba allí, sentado frente a Claire en una pequeña mesa de la esquina. Parecía mayor de lo que Ethan recordaba, no por los años, sino por el cansancio. Claire parecía tranquila, casi en paz, aunque tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado antes. Cuando vio a Ethan, asintió levemente con la cabeza, como para decir que no se trataba de ira ni de culpa, sino de pasar página. Ethan dudó antes de sentarse. El silencio entre los tres era denso, del tipo que conllevaba demasiadas verdades no dichas. Michael fue el primero en hablar. «Claire me lo ha contado todo», dijo en voz baja. Su tono no era duro, sino firme, como el de un hombre que ya había pasado por todas las etapas emocionales y había superado el dolor. «No estoy aquí para gritar ni para castigar», dijo. «Solo necesito sinceridad». Ethan tragó saliva con dificultad y con voz temblorosa dijo: «Nunca quise que sucediera. Nunca quise hacer daño a nadie». Michael asintió lentamente. «Lo sé. Podía ver que entre nosotros faltaba algo mucho antes de esto. Simplemente no quería admitirlo». Entonces miró a Claire por primera vez. Ethan no vio ira, sino tristeza. El tipo de tristeza que surge al darse cuenta de que el amor puede desvanecerse incluso cuando 2 personas se esfuerzan por mantenerlo. Claire se inclinó sobre la mesa, no hacia Ethan, sino hacia su marido. «Lo siento, Michael. No quería perderos. Me sentía perdida. Ethan me recordó lo que se siente al ser vista». Michael cerró los ojos por un momento, como para asimilar lo que había oído. Luego miró a ambos y dijo algo que Ethan no esperaba. Quizás no se trataba de traición, quizás se trataba de las partes de nosotros mismos que dejamos de mostrar al otro. Quizás no sea el final, quizás solo se trate de la verdad saliendo a la luz. Durante un rato, ninguno de ellos habló. El ruido de la cafetería, el tintineo de las tazas y la música de fondo llenaban el espacio que las palabras no podían ocupar. Ethan sintió una mezcla de alivio y culpa. Había imaginado gritos, ira y confianza rota, pero, en su lugar, había una tranquila honestidad. Finalmente, Michael se levantó y dijo: «No más mentiras. No podemos volver atrás, pero podemos seguir adelante, sea lo que eso signifique». Le tendió la mano a Ethan. «Eres un buen hombre. No dejes que esto te defina. Aprende de ello». Ethan le estrechó la mano, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Cuando Michael se marchó, Claire se quedó atrás. Miró a Ethan con expresión suave, pero decidida. «Se lo conté porque ya no podía seguir viviendo en las sombras. Y porque él se merecía la verdad. Todos la merecíamos». Ethan asintió. «¿Los dos vais a estar bien?» Ella sonrió levemente. «Quizá no de inmediato, pero creo que lo intentaremos. A veces, intentarlo es lo más valiente que se puede hacer». Le tendió la mano, le tocó suavemente la suya y le susurró:
Gracias por verme cuando más lo necesitaba. Después se marchó, siguiendo a su marido hacia el aire fresco de la noche. Ethan los vio alejarse hasta que desaparecieron entre la multitud. Se quedó un rato en la cafetería, contemplando el reflejo de las luces de la ciudad en la ventana. Sintió el silencioso dolor de algo que terminaba no en llamas, sino en comprensión. Punto. En las semanas siguientes, la oficina volvió a la normalidad, aunque él ya no era el mismo. Claire y Michael se tomaron un tiempo juntos y, cuando regresaron, parecían diferentes, distantes, pero decididos, como si estuvieran reconstruyendo algo que aún importaba. Ethan se volcó de nuevo en su trabajo, no para olvidar, sino para seguir adelante. Ahora entendía que el amor no siempre está destinado a durar para siempre. A veces llega a tu vida para despertarte, para enseñarte, para cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Lo que había compartido con Claire había sido real, aunque no pudiera durar. No se trataba de posesión ni de traición. Se trataba de dos personas que encontraban luz en la soledad del otro durante un breve y frágil momento. Meses más tarde, Ethan volvió a pasar por la misma cafetería. Se detuvo fuera observando a la gente dentro, parejas hablando, amigos riendo, vidas avanzando. Por un momento pensó en entrar, pero finalmente sonrió y siguió caminando. El pasado ya no le dolía tanto. Se había convertido en un recuerdo agridulce, pero necesario. El amor había dejado su huella, pero también el perdón. Al final, no sentía arrepentimiento, sino una tranquila gratitud por lo que había sido y la fuerza para empezar de nuevo.